Now our Caribbean report. Puerto Rico, a beautiful little island with a big problem. Today, April 30th, 1945, Chief of the U.S. Tariff Commission, Mr. Dorfman, has suggested the migration of 1 million Puerto Ricans as part of a plan to reduce the population problem on the island. A whole series of catastrophic images were created about the population in Puerto Rico, which made you think it was a place teeming with people climbing like ants on each other's backs. At that time, there were about 654 people per square mile in Puerto Rico. Most of the people that left landed in Manhattan, where the population density was then about 90,000 per square mile. Muy buenas tardes, amigos todos. Mi nombre es Frank Bonilla. Yo trabajo en el Centro de Estudios Puertorriqueños. El centro se constituyó con el esfuerzo de profesores, estudiantes y de personas de todas las comunidades puertorriqueñas de esta ciudad y también de la isla. Una de las cosas que se nos encomendó desde el comienzo fue la tarea de rescatar la historia de las migraciones de todos los puertorriqueños, rescatar la historia desconocida y olvidada de esa experiencia que ha llevado puertorriqueños a tantas partes de este país y a muchos otros lugares. Él veía al pueblo puertorriqueño como un solo pueblo y los puertorriqueños de Estados Unidos como una parte integral del pueblo puertorriqueño. Él veía esa unidad trascendiendo las barreras nacionales o coloniales, porque en el caso de Puerto Rico él veía la relación con los Estados Unidos como un territorio que se había sido anexado por la guerra, ¿verdad? Y él veía esa subordinación política como una característica principal del desarrollo económico en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, como un fenómeno que propulsó la migración a los Estados Unidos. Emigré aquí en el 1925 a Nueva York. Naturalmente, como todos hemos emigrado aquí, la mayor parte, buscando nuevos horizontes, nuevos laureles, creyendo que aquí esto era lo más grande que había en el mundo, como nos lo contaban allá en Puerto Rico. La experiencia de él en el regimiento militar jugó un papel importante porque ahí tenías una combinación de puertorriqueños reclutados de la comunidad acá en Estados Unidos y puertorriqueños que venían directamente de la isla para servir en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Obviamente, cuando esos grupos van allá, ante el resto del mundo son puertorriqueños. La distinción si eres de la isla o nacido acá, para el resto del mundo no importa. La guerra lo impactó muchísimo en el sentido de la necesidad de luchar por la democracia, por los derechos de las naciones y los derechos de los individuos y por salvaguardar lo que él creía era un acervo de la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, a la misma vez veía el tratamiento, cómo los trataban con discriminación y cómo él se sentía que había cierta forma de mantener a los negros, a los puertorriqueños, a otros grupos minoritarios, marginados de posiciones de liderato, siempre los trataban como ciudadanos de segunda clase, aun cuando ellos estaban contribuyendo tanto a la guerra. Yo vine aquí con mi madre y entonces ahí fue que yo pasé trabajo de verdad, porque no tuve esa suerte. Mi aspiración a haber ido a la escuela y después trabajar e ir a la escuela, no pudo ser tampoco. Yo me pasaba días enteros de un extremo de la isla de Manhattan, al otro extremo, caminando sin encontrar nada. Antes de que se fundara el Centro de Estudios Puertorriqueños, había un movimiento que le llamaban de Open Admissions, ¿verdad? Para matrícula abierta para los estudiantes pobres de la comunidad. Y había un grupo de estudiantes y profesores que estaban empujando esa causa en CUNY. Y Frank pudo reconciliar
la comunidad y los estudiantes y los profesores que luchaban por los derechos civiles y por el acceso a la educación universitaria, con las aspiraciones programáticas de la Ford Foundation y con la legitimidad académica de Kooning. O sea que fue una persona única, ¿verdad? Y sin su liderato no creo que este centro se hubiera podido crear. Yo trabajé para el periódico La Prensa, trabajé para muchas otras publicaciones de fotógrafo y quisiera seguir diciéndole de lo que yo he visto aquí en Nueva York desde el 25. Inicialmente se quería tener un espacio que atendiera el estudio de la experiencia migratoria puertorriqueña a los Estados Unidos, de la experiencia de esa comunidad que surge inicialmente de la migración, pero luego pasan distintas etapas de generaciones que están acá, y de que esos estudios tuvieran una aportación concreta, directa, a la mejoría de la calidad de vida de esa comunidad. Por eso el trabajo tan estrecho inicialmente entre los investigadores del centro y muchos grupos comunitarios en áreas de educación, de cultura popular y en otras áreas aquí en Nueva York. Este evento es solamente un paso en un trabajo muy largo que todavía nos queda por delante para completar esta historia, para hacerla llegar a todos los que necesitan conocerla. Frank nunca vio la lucha de los puertorriqueños como una lucha por derechos civiles y por reivindicaciones sociales, como una lucha aislada de otros grupos latinos y más aún de grupos en Latinoamérica y etcétera, ¿verdad? O sea que él siempre luchó por la igualdad, por la democracia, por traer justicia social a la comunidad puertorriqueña, pero también a todos los latinos. Y eso, claro, es uno de los legados más importantes de Frank. Vamos entonces a escuchar a Rosendo Acosta y su 4.